Access. ¿Y qué es Access? Access es un gestor de base de datos, es decir, es un programa que me va a permitir manejar las bases de datos. ¿Y qué es una base de datos entonces? Es un lugar donde yo voy a guardar información. ¿Y qué tiene de diferente con respecto a Excel, el aplicativo con el que veníamos trabajando y en el que también podemos guardar información? La diferencia fundamental es que Access va a intentar guardar toda la información como lo hacíamos con Excel, pero intentará evitar, decía, que se repita la información. ¿Sí? ¿Cuándo se repite la información? Si recordamos los ejemplos de Excel, en nuestras planillas, si teníamos o si debemos registrar la presencia de un paciente más de una vez, ya sea en el mes o a lo largo del año, bueno, toda vez que este paciente se presente, su apellido y nombre y su DNI deberán ser cargados. Quizás tengan una temperatura corporal diferente, quizás tengan un peso diferente, una altura diferente, pero el apellido y nombre y su DNI se estará repitiendo tantas veces como ese paciente se presente. Esta repetición de información, más tarde o más temprano, nos va a traer algún problema, que lo iremos viendo en los ejemplos. Ahora, en el material que se aporta, hay toda una introducción, hay toda una serie de conceptos de los cuales es interesante conocer lo que es una clave, ¿sí? Una clave es todo campo, ya veremos lo que es un campo, todo campo que tiene la característica de que su valor es único, es decir, que no se repite, y que por lo tanto cuando yo diga o dé ese valor único, sabré que hará referencia a un solo. Si estoy hablando de pacientes, por ejemplo, sabré que se está hablando de un paciente en particular, de todos los que tenga o de todos los que pudiera tener guardado en nuestra base de datos. Es decir, si damos un número que es único, por supuesto no se puede prestar a confusión y devolverme más de un resultado. A eso es lo que va. Eso es una clave. Por ejemplo, puede ser un número de paciente, por ejemplo, puede ser el número de DNI, quienes pudieran actuar como clave. Eso es la clave principal, pero también aparecerán conceptos como el de clave foránea. En el caso de clave foránea, es aquel campo que nos va a permitir, ya veremos cómo, unir más de una tabla. Esto es, dijimos que una base de datos lo que va a buscar es evitar que se repita la información. ¿Y de qué forma? Dividiendo esta información general en secciones o partes más pequeñas. A modo de ejemplo, pero después lo plasmaremos con aquellas planillas con las que venimos trabajando en Excel, pero a modo de ejemplo digo, supongamos que mi planilla de Excel tuviese estos datos: el número de la factura, el código del producto, la descripción del producto, el precio unitario del producto, la cantidad vendida, el código del cliente, el nombre del cliente y la fecha de la venta. Si esto fuese una planilla de Excel, similar a como las que veníamos trabajando, y tuviéramos que registrar todas las ventas hechas a un cliente, se presentaría el mismo problema que cuando registro la presencia de un paciente en una guardia o donde fuera, en el centro de atención de salud que fuera, ¿sí? Se repite su apellido, se repite su nombre por cada producto que esta persona compra, como también decía antes que se repite su apellido, se repite su nombre por cada vez que el paciente venga a atenderse o a hacer una consulta. Hay toda una teoría que me explicaría cómo dividir, pero bueno, no viene al caso ahora. Pero básicamente, repito, a lo que se apunta, ¿sí? A lo que se apunta es a ir dividiendo la información. Fíjense, esto es lo que decía. Tengo la descripción del producto: martillo, clavos y destornilladores, todos comprados por la misma persona. Se están repitiendo, en este caso, el código de cliente, el nombre del cliente, inclusive la fecha en que se realizó la venta, como también se está repitiendo el número de la factura. Por cada vez que cambió el producto,
su código, su descripción, su precio. Lo mismo sucede, repito, lo mismo sucede cuando se atiende un paciente. Si esto fuese un paciente, tendríamos el código del paciente, el nombre del paciente, la fecha en que se atendió el paciente, y por cada peso quizás o altura quizás que pudieran variar, o si estamos hablando de los signos vitales, si esto fuese la frecuencia cardíaca, ¿sí? Seguramente no tendrían los mismos dos valores aun cuando los atendieran ayer y hoy, ¿sí? Ayer jueves quizás su frecuencia respiratoria o cardíaca fuese una y la de hoy completamente distinta, o si lo tomara en el mismo día pero con una diferencia horaria quizás tan solo de media hora, probablemente también cambie, ¿sí? Entonces se intenta evitar esto. ¿Cómo? Lo vamos a ir dividiendo, ¿sí? Fíjense que en este caso de la tabla original ya la primera división es número de factura, código de cliente, nombre del cliente y fecha de la venta, y el resto de los datos se pasan a una segunda tabla. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cómo soluciona Access el problema de, o cómo intenta solucionar Access el problema de que se repita la información, dividiendo en tablas más pequeñas. ¿Y qué es una tabla? Esto es una tabla, ¿sí? Donde tenemos una composición de columnas, a los que llamamos campos, y filas, a los que llamamos registros. El número de la factura, ¿sí? es un campo, es una columna. El código de producto es otro campo, es otra columna, ¿sí? Mientras que el 3, 2, martillo, 20,4 y 15, esta fila, ¿sí? conforma un registro. ¿Y por qué conforma un registro? Porque todos están referidos al detalle de la venta, ¿sí? De esa manera entonces es como intentaremos solucionar el problema. Bueno, veamos ahora el programa con el que vamos a estar trabajando. Bien, el programa con el que vamos a estar trabajando, decía, es Access. Es un gestor de base de datos de tipo relacional, como decía, porque la información se guarda en tablas y porque las tablas van a estar interrelacionadas. Ya veremos cómo. Bien, esta es la pantalla inicial. Aquí, por supuesto que va a cambiar en función de la versión con la que estemos trabajando. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar, en este caso, la opción de base de datos en blanco, pero en el escritorio. A diferencia de cualquier otro aplicativo, ¿sí? o suite de oficina, en este caso me exige que inmediatamente ponga un nombre y dónde va a estar ubicado. Vamos a llamarlo ejemplo 1. ¿Sí? Ejemplo 1. Y se va a estar guardando en esta dirección, a la que yo pudiera cambiar, por supuesto. Voy a cambiarlo. Lo enviaré a otra carpeta. Para eso tengo el icono que me permite cambiar la ubicación, y luego inmediatamente presiono sobre el botón crear. El resultado, ¿sí? de haber hecho esto, de haber puesto el nombre del archivo, cosa que es una exigencia, haber determinado la ubicación y luego presionar sobre el botón crear, es esta pantalla. En esta pantalla o interfaz tengo, para el caso de las tablas, la primera de las dos vistas que puedo con las que voy a trabajar. En la primera vista, cuando presioné sobre el botón crear, inmediatamente me da la vista de hoja de datos. La vista de hoja de datos es similar a mi planilla de Excel cuando ya la diseñé y comienzo a cargar la información. Pero no es el momento, no es la pantalla con la que debería iniciar. ¿Por qué? Porque no tengo la estructura, no armé la estructura donde guardar la información. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear esa estructura. Decíamos, si recordamos nuestras planillas de Excel, teníamos el DNI del paciente o el número de paciente, el apellido y nombre del paciente. Luego teníamos el peso, la talla, el peso, calculábamos el coeficiente, calculábamos su situación. Ahora, ¿cómo divido la información? Vamos a dividir la información por una cuestión de sentido común. Esto es, supongamos que tengo un grupo de pacientes en una sala de espera y que sale entonces un profesional para llamar al siguiente paciente y dice, bien,
voy a necesitar que pase el paciente cuya altura es 1,78 m. Quizás haya uno solo, quizás no está ninguno con esa altura, o quizás hay más de uno. No puedo estar claro, o no queda claro en realidad a quién estoy yo llamando. ¿Y por qué no queda claro a quién estoy llamando? Porque si bien la altura es de una persona, no es un dato que directamente lo describa a la persona. Lo que estoy diciendo entonces, que la altura no debería formar parte de la estructura donde voy a registrar los datos específicos de la persona. O bien, otro concepto que puedo tomar o criterio que puedo aplicar para ver si divido o no, o forma parte de una tabla o no, es ver si cambia, si éste sufre cambios a lo largo del tiempo. La altura de una persona puede cambiar, el peso de una persona puede cambiar, y entonces decido no incluirlos dentro de aquellos datos que van a permanecer invariables, al menos a lo largo de un tiempo prolongado. Esto es, alguien me podrá decir, bueno, pero el apellido de una persona puede cambiar. Claro que sí. Ahora, no es que yo lo voy a cambiar todos los días o cada mes o cada año, ¿sí? El cambio se dará una vez cada tanto, si es que alguna vez cambiamos nuestro apellido y nombre. Bien, entonces, decía, esta no es la vista con la que comenzamos a trabajar, sino que nos moveremos desde el icono ver, nos moveremos a la vista de diseño. Me pide que ponga un nombre a mi tabla rápidamente. A esta tabla en esta tabla voy a registrar los datos del paciente, los datos específicos de un paciente. Entonces, ¿sí? Le llamo a la tabla paciente. Bien, esta es la vista de diseño. Es aquí donde voy a crear mi estructura para después ir guardando la información. Digamos, si esto es Excel, aquí yo lo que estoy poniendo son los títulos de las columnas para después poder guardar la información referida a cada una de las columnas. Lo primero que ya me trae es un campo al que denomina ID y con una llavecita al costado que es la clave principal. La clave principal, recuerdo lo que había dicho antes, es aquel campo cuyo valor va a ser único y que no se va a repetir. Supongamos que lo voy a cambiar. Voy a poner el número de paciente, el número de paciente y es a este campo al que luego voy a tomar o a considerar como clave principal, el número de paciente. Bien, luego tengo el apellido y nombre del paciente como trabajábamos en Excel. Apellido y nombre es un campo compuesto. ¿Por qué compuesto? Y porque está formado por dos campos simples. Fíjense que hay una I uniendo a ambos campos y entonces los decido separar, los voy a separar. Por un lado pondré el apellido y por otro el nombre. Ahora bien, el campo DNI lo voy a incluir también. Entonces, mi primer columna, ¿sí? Inclusive puedo poner el campo fecha de nacimiento. Agreguemos algo que no tenía antes, pero que ahora sí decido incluir, la fecha de nacimiento. Bien, entonces, la primera columna, repito, estando en la vista de diseño, son los nombres de campo. Tengo aquí el número de paciente, el apellido, el nombre, el DNI y la fecha de nacimiento. La segunda columna significativa refiere a los tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? ¿O para qué me sirven los tipos de datos? Para tratar de ajustar todo lo posible a cómo yo entiendo, a cómo nosotros percibimos ese dato. Esto es, si alguien me dice el número de paciente, mentalmente lo primero que hago es asociar con un número. Entonces, si eso es lo que hago, a ese campo yo lo puedo determinar como de autonumeración, como me lo está indicando, o lo puedo indicar como número. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Que la autonumeración se va a generar solo, es decir, el valor me lo va a dar Access, mientras que el número le tendré que ir cargando yo. Supongamos que decido que sea del tipo número. El apellido por supuesto que rápidamente digo es un texto, por lo tanto texto corto está bien. Sin embargo, tengo la opción de texto largo o
dependiendo de la versión de Office con la que esté trabajando, tendré la opción texto y la opción memo. Los dos tienen el mismo cometido. En el caso del texto corto, como se ve aquí abajo en las propiedades, me permite cargar hasta 255 lugares, o sea, me reserva 255 lugares. Y esos 255 lugares yo puedo usarlos con números, con letras o con símbolos. Símbolos permitidos, por supuesto. Para el caso del apellido el nombre inclusive, 255 es más que suficiente. Pero si yo voy a, por ejemplo, poner un comentario por cada vez que el paciente se presenta a mi oficina, en la sala, entonces quizás 255 caracteres, si es que esta persona va a asistir con mucha periodicidad, quizás 255 caracteres no sean suficientes. En ese caso recurriré al texto largo. Pero como es el apellido, el texto corto es más que suficiente. El nombre, por supuesto, es texto. El DNI, y el DNI puede ser texto o puede ser número. ¿Por qué puede ser texto uno u otro? Por la sencilla razón de que si voy a trabajar con puntos, estoy hablando de que eso no es un número, sino que es un texto. ¿Sí? El hecho de incluir los puntos rápidamente lo transforma a campo texto y no como número. Yo decido tomarlo como número. ¿Sí? Por lo tanto, los puntos no los permitiré. Y la fecha de nacimiento, si alguien me dice fecha de nacimiento, fecha de alta, fecha de vencimiento, fecha de incorporación, rápidamente lo que asocio es un número, una barra, otro número, una barra, otro número. Esa es mi primera idea que se me presenta cuando hablo de fecha. Entonces, no es un número, no es un texto, es un tipo, fecha, hora. ¿Sí? Esto es, toda vez que hablemos de un campo de tipo o que en su nombre incluya la palabra fecha, repito, fecha de nacimiento, fecha de vencimiento, fecha de compra, fecha de alta, toda vez que aparezca la palabra fecha, preferentemente lo tomamos como campo tipo fecha hora. Bien, estas son las dos columnas significativas que debemos completar, que debemos modificar a la hora de armar la estructura de nuestra tabla para después cargar la información. Es decir, lo que hice ahora es armar la estructura. Ahora voy a proceder a cargar la información. Para eso otra vez me muevo a la vista que antes tuve, la vista de hoja de datos. En este caso, aquí se está por cometer un error que lo dejo a propósito para poder explicarlo. Me adelanto. Repito, esta es mi vista de diseño. Me voy a mover otra vez a la vista de hoja de datos. Voy nuevamente al menú ver, al icono ver, y selecciono vista de hoja de datos. Yo hice toda una serie de cambios. Me pregunta si los quiero guardar. Por supuesto que la respuesta es sí. Bien, esta es mi vista de hoja de datos y esto es similar a como lo tengo en Excel. Entonces ahora lo que voy a hacer es proceder a cargar los datos. Toda vez que aparezca un 0 significa que ese campo es numérico. ¿Sí? Entonces pongo paciente número 1, apellido supongamos Martínez, nombre, bueno, ahí hay un error, ¿sí? Es un dato número y yo intenté poner una letra. Nombre supongamos Daniela, DNI 34 507 34, no importa. Y fecha de nacimiento, supongamos que nació, vamos a suponer que este paciente nació en el 2016, ¿sí? En el 2016, en junio, directamente me carga la fecha. Vamos con un segundo paciente. Otra vez, esto es paciente número 1. No voy a completar los datos por ahora y voy a moverme a intentar cargar un siguiente paciente. ¿Qué es lo que sucede? Me dice que no es posible. Que no es posible porque se crearían valores duplicados del índice. ¿Por qué no es posible? Había determinado yo en el diseño de mi tabla que el número de pacientes es la clave principal.
Dijimos que la condición para que un campo actúe como clave principal es que no puede repetirse. Y aquí ya di el valor 1 al nombre del paciente y estoy repitiendo el valor 1 como número del paciente. Esto no es posible. Entonces le cambio. Ahora es número 2. Sin embargo, voy a forzar el error. Otra vez escribo el mismo dato. Daniela. DNI 34 556. Bueno, acá hay un 778. Este DNI está un tanto raro. Son 3. Sí, está bien. Está bien. Bien. Y nació, dijimos, el 09 barra 06 barra 2016. Sin ningún problema pasó. Tenemos las claves principales no se repiten, por lo tanto no hay ningún problema. Sin embargo, estoy registrando los datos de la misma paciente. El DNI de hecho coincide, ¿sí? Estamos hablando del mismo, bueno, el mismo nombre y mismo apellido puede darse. Puedo tener dos pacientes con igual apellido y nombre, pero sin dudas algo lo va a diferenciar. Y lo que pudiera diferenciarlo es su DNI, pero aquí entonces hay un error. No debería poder cargar los mismos datos. ¿Qué fue lo que me faltó? Primeramente voy a eliminar este registro. Para hacerlo me pongo bien a la izquierda, presiono el botón derecho y en el menú emergente marco la opción eliminar registro. No es la única alternativa, ¿sí? Como dije siempre, todo aplicativo tiene muchas formas de eliminar. También tengo la opción aquí, ¿sí? Bueno, para poder corregir el error que estaba indicando, otra vez deberé moverme a la vista de diseño, para lo cual otra vez voy al icono ver, habilito ahora otra vez la opción de vista de diseño. Cada uno de los campos que fui poniendo al pie fue agregando o dándome distintas opciones de propiedades. Yo necesito que el campo DNI no se repita, por lo cual utilizo la propiedad indexado, la que por defecto viene el valor no, y le voy a cambiar a sí sin duplicados. Entonces repito lo que hice. Marqué el campo DNI, bajé hasta las propiedades, seleccioné la propiedad indexado, y puse sí sin duplicados. Otra vez me voy a la vista de hoja de datos, guardo el cambio y vamos a intentar repetir otra vez el dato de el paciente. Martínez Daniela, DNI 34 556 778, que nació el 09 del 06 del 2016. Y me muevo entonces a cargar un siguiente registro. Me dice que no es posible. Y no es posible porque ahora estoy repitiendo, porque ahora digo, he puesto un control sobre el campo DNI. La propiedad de indexados y sin duplicados lo que hace es que yo no puedo repetir el DNI. Entonces, ahora ya no voy a cometer el error que antes estaba cometiendo al ingresar dos filas, ¿sí?, del mismo paciente. Recuerden lo que dije. Lo que busca Access es justamente que esto no se produzca. Lo que estamos buscando es no repetir los datos de un paciente, sino tenerlo una sola vez. Bien, con esto estamos arrancando entonces en nuestro nuevo aplicativo, que son los gestores de base de datos.